Bueno, bienvenidos como todos los martes a esta transmisión del podcast de Veritas Fidei. Estamos transmitiendo desde Houston, Texas, y somos sus anfitriones, mi esposa Mónica Franco. Mónica, ¿cómo estás? Hola Cris, hola a todos, bienvenidos. Es un placer siempre estar con ustedes y más contigo, Cris. Gracias, y es un honor para nosotros llegar hasta sus hogares, sus autos, sus lugares de trabajo, donde quiera que estén. Y bueno, Moni, vamos a seguir con una nueva serie que ya empezamos en esta cuarta temporada del podcast. Sí, todavía tenemos unos minutitos para saludar. Perfecto. Y recordarles que estamos en vivo, que si se corta se regresen. Y aquí vamos a estar hasta terminar el tema. Tuvimos un poco de lluvia, de hecho todavía creo que está lloviendo un poco. Esperemos que el clima y la tecnología cooperen, primero Dios, pero aquí estamos muy animados de estar con ustedes. Pues aquí ya se están conectando varios, Cris. Tenemos aquí a Marco Antonio Rojas Aguilar, saludos desde Lima, Perú, Dios los bendiga. Dios te bendiga, Marco Antonio, gracias. María Nicolasa Ramos, Dios continúe bendiciendo desde Colombia, saludos. Saludos a Colombia, María. El tema de hoy va a estar interesante y les recordamos que no estamos viendo las cosmovisiones en forma de molestar, en forma de insultar. Ni de burla tampoco. Ni de burla. Es algo muy serio, ¿no? Lo estamos viendo con respeto, pero estamos buscando la verdad, ¿no? La verdad es siempre nuestro objetivo final. No es nuestro objetivo ofender a nadie, molestar a nadie, pero creo que, pues, si vamos a tener conversaciones serias, hay veces que vamos a tener que tomar temas controversiales y espinosos, ¿no? Así es, Cris, y hoy en día a la mayoría de las personas les ofende la verdad. Esta no es para ofender a nadie, simplemente ponerles las pruebas, ponerles la evidencia de las diferentes cosmovisiones y que ustedes mismos puedan ir y buscarlo, ¿no? Y comprobarlo. Uh-huh. Lo único que estamos haciendo aquí es explicando por qué no somos de cierta cosmovisión o por qué no nos apegamos a cierta idea o filosofía. Y eso es lo que vamos a estar haciendo dentro de esta temporada. Gracias, Cris. Marín Villarreal, saludos desde Camargo, Tamaulipas. Bendiciones a nuestro terruño, a Tamaulipas. Gago JL, saludos desde Japón, mis hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Gracias por estar por ahí. Es seguidora habitual por ahí, ¿va? Sí. Gracias por seguirnos desde las tierras del sol naciente. Y que Dios te bendiga y a tu familia. Rigo Briones, saludos desde Monterrey, México. Dios te bendiga, Rigo. Enrique José Bolaño Solórzano, desde Nicaragua, saludos y bendiciones. Estamos orando por ustedes, muchísimas gracias. Y dice Rojo Sola Escritura, bendiciones y saludos desde Perú. Gracias, y siempre les agradecemos mucho que oren por nosotros. Siempre cuando estamos haciendo este tipo de material, poniendo este tipo de programas, hay ataques, siempre. Así que siempre se agradece muchísimo sus oraciones y sus plegarias para nosotros. María G. Acosta, hola a todos, bendiciones, Cris y Moni. Muchas gracias, bendiciones. Manuel Mendoza, bendiciones hermanos. ¿Qué consejo le darían a un cristiano que se cambiará de iglesia? Abrazos desde Mexicali. Que se cambiara de iglesia, bueno, depende de a qué iglesia se esté cambiando y por qué se esté cambiando, ¿no? Creo que lo más importante en estos casos cuando uno decide cambiar de iglesia es que uno lo haga por las razones correctas y que lo haga uno también buscando concienzudamente un grupo de creyentes genuinos que tengan la doctrina sana, una doctrina apegada a lo que nosotros creemos. Y no solo eso, sino que uno vaya y vea en la práctica qué es lo que hacen. Es muy diferente ver por escrito lo que creen y otra muy distinta ver lo que practican, ¿sí? Y eso tiene que ser consistente. Y hay muchas banderas rojas en las que te puedes fijar, ¿no, Cris? Por ejemplo, los que practican el evangelio de la prosperidad, los que no quieren que se hable nada fuera de su iglesia, que lo quieren hacer muy oculto. Hay muchas banderas rojas en donde
sabes que por ahí no va. Sí, uno se puede dar cuenta también. Obviamente, si no te sientes bienvenido, tal vez es porque no eres bienvenido, ¿no? Entonces, tal vez en otra ocasión hablemos de eso, pero si quieres ahondar un poquito más en tu pregunta, podríamos hablar un poco más del tema. Marco T. Gut García. Hola, mis queridos hermanos. Bendiciones del Señor para todos. Gracias, Marco. Dios te bendiga también. También les pedimos que si creen que este podcast va a ser de bendición para alguien, pues que se pongan a compartirlo. Si no tienen Facebook, lo pueden compartir. Ahorita también estamos en vivo por YouTube. Chris Dupont, ahí está en vivo también y pueden compartirlo a sus seres queridos, familiares, a quien crean que se pueda ser de bendición esto. Y todo el material se queda ahí, se queda en nuestras redes sociales. Se sube también a Spotify. Si tienen Spotify, ahí están todos los capítulos del podcast y también en iTunes. Entonces estamos ahí muy disponibles en diferentes plataformas muy accesibles. Mario Aleluyo, siempre son de bendición sus videos. Gracias por el tiempo que invierten en nosotros. Dios los recompensa. Bendiciones desde Puerto Escondido, Oaxaca. Pues ya es recompensa ver mensajes así. Muchas gracias y sigan orando, por favor, por nosotros. Nelly de la Cruz, sí, la verdad ofende. Sí, la verdad ofende, ¿no? Que ofenda y a nosotros se la pasan ofendiéndonos al ofender a Dios, claro. Bueno, sí, obviamente la verdad ya es lo suficientemente excluyente. No queremos ser ofensivos por encima de lo que el tema o lo que ya estamos hablando puede parecer ofensivo, ¿no? Entonces, de nuevo, no es en ningún momento atacar a nuestros amigos católicos de mala gana, sino de hablar simplemente por qué nosotros no compartimos algunas de sus doctrinas y de sus ideas. Eso es todo. Eric Galeano, saludos desde Maryland. Y voy a leer estos así de corrido porque ya es hora para empezar, pero no los quiero dejar sin saludar. Perdón, me quedé aquí. Víctor Evilla, bendiciones desde Barranquilla, Colombia. Saludos. Edgar O. Orozco Carrera, saludos desde Monterrey y qué gran bendición. Gracias por compartir y fundamentar sus programas. Albert Reyes, Dios les bendiga desde Puebla. Bendiciones a Puebla. Enrique Flandes dice, hay que echar humo al pañal para que no piquen las abejas. Saludos desde Argentina, Patagonia. Pues sí. Edwin Cabrera Cárdenas, saludos amigos desde Ecuador, desde Cuenca, Ecuador. Y no sé si me brinqué alguno. Saludos a Ecuador Gabo también. Gele, siempre que puedo los comparto con mi familia en Perú. Vamos a saludar a todos, vamos a contestar las preguntas que más podamos, pero ¿qué te parece, Chris? Si empezamos porque vamos a acabar lo que estábamos viendo. Vamos a ir muy rápido. Estamos viendo, llevamos 3 programas de por qué no somos católicos, por qué no somos específicamente católicos romanos. Los primeros 2 podcasts vimos que la doctrina de justificación es algo que con lo que tenemos una diferencia muy marcada con el catolicismo romano y es la razón número 1 por la que no somos católicos. La razón número 2 es el alcance del canon. Y como lo vimos la vez pasada, en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica Romana agregó al canon ciertos libros. Varios de estos les llamamos apócrifos, la Iglesia Católica les llama deuterocanónicos. Y ya los nombré la vez pasada, si quieren ver ahí lo pueden, en el podcast pasado no los voy a repetir, pero son los libros deuterocanónicos. Cualquier Biblia católica tiene estos libros también y simplemente nosotros no creemos que estos libros deben ser parte del canon, es decir, son buenos para estudiar historia, para edificación, etcétera, son valiosos, pero no son palabra de Dios. Y aquí el problema es que en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica Romana anunció o designó un anatema, que es una excomunión para aquellos como nosotros que no crean que estos libros son inspirados. Entonces, bajo el anatema del Concilio de Trento, simplemente no somos parte
de este cuerpo de personas salvas según la misma Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces dimos 3 razones la vez pasada de por qué creemos que agregar estos libros fue un error. Y hoy vamos a ver otros 3, muy rápido. Perdón, otros 4, gracias, Moni. Los primeros 3 que vimos la primera razón es que los judíos nunca aceptaron los apócrifos como escritura. Y aparte, Dios, ¿sí? Dios mismo en Romanos, en el Nuevo Testamento, dice que a ellos se les designaron los cánones, los oráculos de Dios, dice Romanos 3:2. Esa es una de las razones. La siguiente razón es similar, es que ni Jesús ni los apóstoles creían que estos libros eran inspirados, porque no los aceptaron, simplemente no los aceptaron. Hablamos de eso a mucho detalle también. La tercera razón fue que el traductor de la Vulgata, el gran San Jerónimo, que tradujo la Biblia, es decir, el Antiguo Testamento, lo tradujo del griego al latín, y eso fue la Vulgata latina que básicamente se utilizó en la Iglesia Occidental durante más de 1000 años. Y él también rechazó los apócrifos como escritura inspirada. Entonces, hoy vamos a ver 4 razones más por las que pensamos y creemos firmemente que estos libros no deben ser parte del canon. Y como bien dijiste, Chris, aunque sean 7, con una basta. Sí, creo que una de estas razones individualmente, con que sea cierta, ya es suficiente para eliminar estos libros del canon, ¿sí? Entonces vamos a hablar de esto un poquito. Primero, la razón número 4 es que la práctica general de la Iglesia Occidental hasta el momento de la Reforma fue la de seguir el juicio de San Jerónimo al rechazar los apócrifos como escritura inspirada. Aquí me he topado también con católicos, apologistas católicos que argumentan que los apócrifos simplemente fueron aceptados ya desde el siglo III y IV en 2 concilios, en el concilio de Hipona y en el de Cartago, en el 393 y 397 respectivamente, y que somos nosotros los protestantes los que quitamos estos libros del canon durante la Reforma, y eso es falso. Por ejemplo, el apologista católico Karl Keating dice así: el hecho es que el Concilio de Trento no agregó a la Biblia lo que los protestantes llaman libros apócrifos. En cambio, los reformadores abandonaron los libros bíblicos que habían sido de uso común durante siglos. Después de todo, fue la Iglesia Católica en el siglo IV la que decidió oficialmente qué libros componían el canon de la Biblia y cuáles no. El Concilio de Trento entró en escena unos 12 siglos después y se limitó a reafirmar la antigua posición. Esto es falso, porque el canon no es una lista que por dedazo un concilio escogió y punto. El canon no es una lista una lista de libros, una lista autoritaria de libros, ¿sí? No es una lista autoritaria de libros. El canon es una lista de libros con autoridad. ¿Y esta autoridad quién se los dio? No la Iglesia, Dios mismo. Y lo único que hizo la Iglesia primitiva, y que por cierto podremos hacer el argumento muy sólido de que desde el año 300 ya está el canon perfectamente bien formado. Tema para otra ocasión, Moni, si quieres lo apuntamos para otro día, pero podemos hacer ese argumento muy, muy sólido. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Biblia no es algo que se escogió por dedazo. Y tampoco los hechos históricos apoyan esto que dice muchos apologistas católicos. Hay razones que ya mencionamos anteriormente, y
sucede aquí que la gran mayoría de teólogos, obispos y cardenales durante la Edad Media y hasta el momento de la Reforma siguieron la guía de San Jerónimo en su elevación de los apócrifos. Y sí, eran vistos como buenos para edificación, valiosos por su historia, pero no los consideraban como inspirados, ¿sí? Aquí vamos a ver 3 puntos de por qué que demuestran que históricamente la Iglesia Católica y la Iglesia occidental simplemente no aceptó estos libros. Hay un documento que se llama glosa ordinaria. Déjenme explicar lo que es la glosa ordinaria. Y voy a leer aquí un pequeño fragmento del Dr. Webster. Dice: la glosa ordinaria es un testigo importante acerca de la opinión de la Iglesia occidental en cuanto a su posición sobre los apócrifos, porque fue el comentario bíblico con autoridad estándar para toda la Iglesia occidental. Llevaba una autoridad inmensa y se usó en todas las escuelas y seminarios relacionados con la formación de teólogos. Entonces, la importancia de este comentario de la glosa ordinaria se ve reflejada en que en el mismo prefacio de la obra se repiten los libros que son incluidos y se excluye a los apócrifos, ¿sí? De hecho, este comentario afirma que hay 22 libros del Antiguo Testamento, citando los testimonios de gente notable como Orígenes, el mismo San Jerónimo, Rufino como apoyo. Y al comentar sobre los apócrifos, les precede una introducción que dice así. Sí, aquí voy a citar lo que dice la glosa. Dice: aquí comienza el libro de Tobías, que no está en el canon. Aquí comienza el libro de Judith, que no está en el canon. Y así sucesivamente nombra a todos los apócrifos diciendo: aquí sigue este libro que no está en el canon. La glosa ordinaria, que fue un gran documento que se enseñó en todas las escuelas y seminarios relacionados con la formación de teólogos en la Iglesia Católica Romana. Esto voy a permitirme leer un extracto del prólogo a la glosa ordinaria que fue escrito en 1498 y que explica esta distinción entre los canónicos y los apócrifos. Cito y leo. Dice así: muchas personas que no prestan mayor atención a las Sagradas Escrituras piensan que todos los libros contenidos en la Biblia deben ser honrados y adorados con igual veneración, sin saber distinguir entre los libros canónicos y no canónicos. Por eso a menudo parecen ridículos ante los sabios y se sienten perturbados y escandalizados cuando escuchan que alguien no honra algo leído en la Biblia con igual veneración que los demás. Aquí entonces distinguimos y enumeramos claramente primero los libros canónicos, luego los no canónicos, entre los cuales distinguimos aún más entre lo cierto y lo dudoso. Los libros canónicos han sido creados a través del dictado del Espíritu Santo. Sin embargo, no se sabe en qué momento o por qué autores se produjeron los libros no canónicos o apócrifos. Como, sin embargo, son muy buenos y útiles y no se encuentra nada de ellos que contradiga los libros canónicos. La Iglesia los lee y permite que los fieles los lean para su devoción y edificación. Su autoridad, sin embargo, no se considera adecuada para probar las cosas que entran en duda o discusión, o para confirmar la autoridad de los dogmas eclesiásticos, como el beato Jerónimo declara en su prólogo a Judith y los libros de Salomón. Pero los libros canónicos son de tal autoridad que cualquier cosa contenida en ellos se considera verdadera e indiscutible, y también lo que se demuestre claramente a partir de ellos. ¿Sí? Entonces, este prólogo de la glosa ordinaria los enumera y muy claramente dice
cuáles son parte del canon y cuáles tienen autoridad. Y nuevamente el significado de todo esto es que la glosa ordinaria fue el comentario bíblico oficial utilizado durante la Edad Media en todos los centros de formación teológica en la Iglesia Católica. Entonces, esto representa una perspectiva general de la Iglesia en su conjunto. Y a mí me parecería, Moni, muy extraño que el documento, el comentario oficial de la Iglesia Católica que se utilizó en básicamente todos los seminarios haya ignorado los concilios del siglo II y III y simplemente haya dicho, no sabemos de estos concilios, donde supuestamente ya se incluían los apócrifos como escritura, y pongan esto. Sería algo absolutamente errado, inverosímil. Ahora, no solo está la glosa ordinaria, también hay teólogos muy eminentes dentro de la Iglesia Católica que siguen el ejemplo de Jerónimo y de la glosa ordinaria y rechazan los apócrifos. Citan el canon hebreo y a San Jerónimo como autoridades en este asunto. Ahora, no se nos permite, por el espacio que tenemos y el tiempo, hablar de todos, pero son muchísimos. Vamos a proveer hoy una pequeña lista. Vamos a dejar en los comentarios y en los documentos que vamos a subir, vamos a dejar enlaces para que ustedes busquen. Pero vamos a ver 3 teólogos muy importantes. Primero, el cardenal Cayetano, Gregorio el Grande, nada más y nada menos que Gran Gregorio el Grande, uno de los doctores de la Iglesia Occidental, y Hugo de San Víctor. Primero, el cardenal Cayetano es una figura muy importante porque fue el oponente teológico de Martín Lutero durante la Reforma Protestante. Creo que si vas a poner a un teólogo eminente como opositor de Martín Lutero, creo que por lo menos debería conocer su canon. Creo que por lo menos debería conocer eso. Y bueno, este hombre, el cardenal Cayetano, escribió un comentario sobre cada libro canónico del Antiguo Testamento y lo dedicó al Papa. Sin embargo, Cayetano siguió el ejemplo de San Jerónimo e incluso citando a San Jerónimo como autoridad en el canon. Y Cayetano mantiene la misma distinción que Jerónimo ante estos libros. ¿Sí? Voy a permitirme leer un pequeño fragmento de lo que él escribe. Dice: aquí cerramos nuestros comentarios acerca de los libros históricos del Antiguo Testamento. El resto, es decir, Judí, Tobías y los libros de Macabeos, son considerados por San Jerónimo como fuera del conjunto canónico, perteneciendo a los apócrifos, junto con Sabiduría y Eclesiástico, como lo proclama claramente el prólogo Galeato. Tampoco se moleste, como un erudito en formación, si encuentra que en algún escrito, ya sea en los consejos sagrados o en los doctores sagrados, estos libros se consideran canónicos, porque las palabras tanto de los consejos como de los doctores deben reducirse a la corrección de Jerónimo. Fíjate, es interesante que este hombre dijo: si hay algún error y hay alguna disensión, vayan con Jerónimo. No dijo vayan al concilio de Hipona y de Cartago del siglo III. Ahora, algunos católicos aquí van a decir: bueno, pero San Jerónimo no era el magisterio. Ok, estoy de acuerdo. Pero entonces, que estos teólogos católicos, ¿por qué lo mencionan como autoridad? ¿Sí? Bueno, hay más acerca de Cayetano, pero básicamente este hombre, este cardenal, relega los apócrifos fuera de los márgenes del canon. ¿Sí? ¿Qué con los concilios de Cartago que presidió San Agustín? ¿Sí? Bueno, de estos vamos a hablar en los siguientes puntos, pero basta decir que estos concilios
deben estar sujetos a la corrección de San Jerónimo. Esto fue por lo menos lo que dijo el cardenal Cayetano. Y segundo, dice que los apócrifos pueden llamarse canónicos solo en el sentido eclesiástico, es decir, son útiles para edificación y solo se incluyen en la Biblia para ese propósito. Y tercero, el mismo Cayetano confirma que el concilio de Cartago fue solo un concilio local. Más de esto en un momento. Un segundo personaje muy, muy importante, uno de los personajes yo creo más importantes de la historia, no nada más de la historia eclesiástica, fue Gregorio el Grande. Gregorio fue uno de los grandes doctores en la iglesia. Por ahí si ven mis clases de historia de la iglesia, ahí pasamos tiempo hablando de Gregorio el Grande. Y fue obispo de Roma entre el año 590 y 604. Y Gregorio, el Papa, ¿sí? Porque es considerado ya uno de los primeros papas, rechazó el libro de Primero de Macabeos como canónico en su comentario sobre el libro de Job. Esto es lo que dice el gran Gregorio. Dice, en cuanto a lo cual no estamos actuando de manera irregular, si de los libros, aunque no sean canónicos, pero sean usados para la edificación de la iglesia, presentamos testimonios. Así Eleazar en la batalla hirió y derribó un elefante, pero cayó bajo la misma bestia que mató. Y él está básicamente citando ahí Primera de Macabeos 6:46. El doctor Webster explica la importancia de esta declaración de Gregorio el Grande. Dice así: es notable esto que está diciendo, ya que viene de un obispo de Roma que negó el estatus canónico a Primera de Macabeos, mucho después de los concilios de Hipona y de Cartago, pero enseñó que el libro era útil para la edificación, el mismo sentir expresado por San Jerónimo. Esto está en directa contradicción a lo que decretó la Iglesia romana anterior bajo Inocencio I, quien confirmó los libros sancionados como canónicos por Agustín y los consejos de Hipona y Cartago. Claramente, cuando la Iglesia recibió los libros apócrifos como canónicos, definió el término en el sentido expresado anteriormente por el cardenal Cayetano. El término tenía un significado amplio y estrecho. En general, incluía todos los libros que eran aceptables para la lectura en las iglesias, que incluían los apócrifos, pero en su sentido más estricto y específico, solo los libros del canon hebreo fueron sancionados como verdaderamente canónicos en el propósito de establecer doctrina. Por lo tanto, tenemos la perspectiva oficial y autorizada de un obispo de Roma a finales del siglo VI y principios del VII siglo con respecto al estado canónico de los apócrifos. Muy, muy importante. Tercer lugar, Hugo de San Víctor, que vivió entre el año 1096 y 1141 y también sigue a Jerónimo en esto, al listar el número de libros canónicos del Antiguo Testamento en 22, rechazando así a los apócrifos. Con respecto a este personaje, a Hugo de San Víctor, el doctor F.F. Bruce, en uno de sus libros acerca de la formación del canon, comenta así, cito al doctor Bruce. Dice, Hugo de San Víctor, quien fue el prior de la abadía y director de su escuela desde 1133 hasta su muerte en 1141, enumera los libros de la Biblia hebrea en un capítulo sobre el número de libros en letra sagrada y continúa diciendo, también hay en el Antiguo Testamento algunos libros que ciertamente se leen, pero no están inscritos en el cuerpo del texto o en el canon de autoridad. Y ahí cita todos los libros apócrifos y dice, aquí por supuesto se puede discernir la influencia de Jerónimo. Para los estudiantes medievales de la Biblia en la Iglesia Latina no había un maestro comparable con él. Entonces, si fuera verdad, como dicen muchos apologistas católicos romanos, que el tema del canon se resolvió hace mucho tiempo en los
concilios de Hipona y de Cartago, ¿cómo es posible que tantos teólogos, obispos y cardenales o un obispo de Roma hayan rechazado la canonicidad de los apócrifos hasta el tiempo de la Reforma? ¿Será que desconocían su propio canon o están ignorando? A propósito, estos grandes teólogos están ignorando la posición oficial de la Iglesia en Roma, o simplemente estaban ejercitando su libertad intelectual al seguir la posición histórica de la Iglesia en un asunto que Roma aún no había abordado oficial e infaliblemente. Bueno, podemos hablar más, podemos hablar de traducciones, podemos hablar de la Biblia Complutense. Por cierto, esta Biblia Complutense fue una Biblia que el cardenal Jiménez, que fue el arzobispo de Toledo, hizo en colaboración con otros teólogos de su época y produjo esta Biblia, la Biblia Complutense. Y en el prefacio hay una advertencia con respecto a los apócrifos. Específicamente dice que no son escrituras canónicas y por lo tanto no fueron utilizadas por la Iglesia para confirmar la autoridad de puntos fundamentales de doctrina, aunque la Iglesia permitió que se leyeran para propósitos de edificación. ¿Sí? Entonces, esta Biblia, así como su prólogo, fue publicada por la autoridad y el consentimiento del Papa Leo X, a quien se dedicó todo este trabajo. Biblia Complutense del siglo XVI. ¿Sí? Hay más que podríamos decir, pero vayamos a responder esta pregunta. Entonces, ¿cuándo fueron canonizados oficial e infaliblemente los apócrifos por la Iglesia Católica Romana? Esta pregunta nos lleva al siguiente punto por lo cual pensamos y creemos que los apócrifos deben ser rechazados como escritura. Razón número 5. La Iglesia Católica Romana no canonizó oficial e infaliblemente a los apócrifos, sino hasta el año 1546 en el Concilio de Trento. Esto es muy, muy sencillo de demostrar. Como mencionamos anteriormente, los apologistas católicos a veces argumentan que los apócrifos fueron aceptados y establecidos como canónicos por la Iglesia Universal en los concilios de Hipona y de Cartago a finales del siglo IV, principios del siglo V. Y además toda la evidencia, además de toda la evidencia que ya presentamos, vamos a ver que esto no es el caso y que no fue la opinión mayoritaria de la Iglesia occidental. Y hay más problemas con esta afirmación acerca de estos concilios de Hipona y de Cartago. Primero, y esto yo creo que es el problema principal, es que los concilios de Hipona y de Cartago no fueron sínodos ecuménicos, es decir, no fueron reuniones de la Iglesia Universal, sino fueron reuniones locales, fueron sínodos locales, como lo admiten los mismos estudiosos católicos romanos, como el mismo cardenal Cayetano que ya mencionamos anteriormente. Y por lo tanto, estos concilios no tenían la autoridad para hablar por la Iglesia Universal y no tenían la prerrogativa de establecer el canon oficial e infaliblemente. Y otro problema muy grande, otro segundo problema muy grande, los concilios del norte de África fueron muy influidos por San Agustín, quien lamentablemente sostenía la opinión errónea de que la Septuaginta, es decir, la Septuaginta es la traducción de las escrituras hebreas al griego. Y él creía que la Septuaginta en sí era una traducción inspirada por Dios, erróneamente.
Entonces esto se vuelve muy problemático porque estos concilios, después de que se hizo la traducción de la Septuaginta, canonizaron, fíjense, canonizaron el libro de primero de Esdras, porque era parte de la Septuaginta. Y después este libro se convierte en tercera de Esdras, en la Vulgata latina. Y fíjense, después llega la Reforma, llega el Concilio de Trento, y el Concilio de Trento determina que primera de Esdras o tercera de Esdras no es canónico. Entonces ahí tienes un ejemplo donde muchos católicos utilizan estos dos concilios de Hipona y de Cartago para decir, no, el canon ya estaba establecido y los apócrifos eran parte de eso. Y luego dicen, pero en Trento nada más se confirmó lo que ya se creía. Pero ellos mismos se están dando aquí en el pie porque el mismo concilio que supuestamente, inerrantemente o infaliblemente agrega los apócrifos, es el mismo que agrega tercera de Esdras, que después el concilio de Trento dice, este libro no es canónico. Gran problema. Entonces, en otras palabras, los concilios de Hipona y de Cartago canonizaron un libro inspirado que después el concilio ecuménico de Trento rechaza más tarde. Esto significa que, contrario a lo que afirman los apologistas católicos romanos, Hipona y Cartago no tenían autoridad para establecer el canon de la Iglesia. Simple y sencillamente. Entonces aquí incluso las fuentes católicas romanas admiten que los apócrifos no fueron canonizados oficialmente e infaliblemente hasta el Concilio de Trento en 1546. Vamos a citar aquí, por ejemplo, la Nueva Enciclopedia Católica, que afirma que el canon no se estableció oficialmente para la Iglesia, sino hasta Trento en el siglo XVI. Voy a permitirme leer un pequeño fragmento de la Nueva Enciclopedia Católica. Y para los que quieran santo y seña, esto es en el volumen 2, la versión en inglés, en las páginas 50 y 51, para ser muy precisos. Dice así, y esta traducción es mía. San Jerónimo hizo la distinción entre libros canónicos y libros eclesiásticos. Los últimos que juzgó fueron circulados por la Iglesia como lectura espiritual recomendable, pero no fueron reconocidos como escritura con autoridad. La situación no estuvo clara en los siglos siguientes. Por ejemplo, Juan de Damasco, Gregorio el Grande, Walfrid, Nicolás de Lira y otros dudaban de la canonicidad de los libros deuterocanónicos. Según la doctrina católica, el criterio de inclusión al canon bíblico consiste en la decisión infalible de la Iglesia. Esta decisión no se dio sino hasta muy tarde en la historia de la Iglesia durante el Concilio de Trento. El Concilio de Trento resolvió definitivamente el asunto del canon del Antiguo Testamento. El hecho de que esto no se hubiera hecho antes se desprende de la incertidumbre que persistió hasta el momento de Trento. Otro erudito romano, Yves Congar, concuerda y dice así: no existió en la Iglesia Católica una lista oficial y definitiva de escritos inspirados, sino hasta el Concilio de Trento. El traductor de los escritos de las conclusiones del Concilio de Trento al inglés, un hombre llamado H.J. Schroeder, dice así: la lista o decreto tridentino fue la primera declaración infalible y efectivamente promulgada acerca del canon de las Sagradas Escrituras. Así que, al contrario de muchos apologistas, incluyendo al apologista romano Karl Keating, no fueron los protestantes los que expulsamos a los apócrifos de las Escrituras, sino que fue la misma Iglesia Católica Romana la que los elevó, creemos nosotros equivocadamente, a este grupo de escritos al nivel de escritura sagrada.
sin tener en cuenta la evidencia histórica de la posición y la posición de la iglesia durante siglos hasta el Concilio de Trento. Bueno, vamos hasta aquí. Razón número 6. No sé si hay alguna pregunta, Moni, o quisieras que sigamos y dejamos las preguntas hasta el final. Sí. Se está poniendo mejor, Chris. Ok, bueno, faltan 2 razones. Razón número 6. Y creo que esto debería ser suficiente. Más que estar discutiendo, ¿saben? Que si el concilio no, y que si Jerónimo o no, que si Jesús lo cita o no. Creo que esta razón es de muchísimo peso. Los apócrifos no pasan la prueba profética y por lo tanto no deben considerarse como escritura. Al menos uno de los libros incluidos en el canon católico romano se autodescalifica al aceptar el mismo libro que no tiene origen profético. Y en el capítulo 4 de Primera de Macabeos, después de limpiar el templo y de derribar el altar profanado, se nos dice que se almacenaron las piedras del altar, cito aquí, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían hacer con ellas. Esto está en el versículo 46. Y Primera de Macabeos 9:27 declara explícitamente que en el momento de escribir los libros, los profetas de Dios ya habían dejado de aparecer. Así que si no hay profetas de Dios en esta época, entonces ¿quién los está escribiendo y con la inspiración de quién? ¿Sí? Esto es lo que dice Primera de Macabeos 9:27. Dice, fue un tiempo de grandes sufrimientos para Israel, como no se había visto desde que desaparecieron los profetas, admitiendo que ya no había profetas, ya no había profecía, ya no había alguien que dijera, y Dios dice esto, o esta es la profecía de parte de Dios, o Dios dice, o palabra de Dios es esta. Ya no existía en ese tiempo. Y eso se ve nuevamente también en el capítulo 14, versículo 41, donde los judíos deciden que Simón debería ser su líder y sumo sacerdote, y dice, hasta que apareciera un profeta autorizado. ¿Sí? Entonces el mismo autor de Primera de Macabeos reconoció que los profetas de Israel y del espíritu de profecía ya no estaban ahí, habían desaparecido. Por lo tanto, el mismo libro de Primera de Macabeos no se puede considerar divinamente inspirado. El mismo libro se descalifica a sí mismo. Los doctores Norman Geisler y Mackenzie explican un resumen de por qué estos libros no superan la prueba profética en su totalidad, no nada más Primera de Macabeos. Me voy a permitir leer un fragmento de su libro. Es el libro Roman Catholics and Evangelicals, página 167. Mi traducción dice así. Primero, ningún libro apócrifo afirma haber sido escrito por un profeta. De hecho, como ya se ha mencionado, un libro apócrifo incluso niega ser profético, con lo que acabamos de ver. Segundo, no hay confirmación divina de ninguno de los escritos de libros apócrifos, como lo hay para los profetas que escribieron libros canónicos, por ejemplo, Éxodo 4, 1 y 2. No existe... Tercero, no existe ni una sola profecía predictiva en los libros apócrifos como las tenemos en los canónicos, y ahí podemos dar muchos ejemplos, lo que constituye una clara indicación de su autenticidad profética. Cuarto, no hay ninguna afirmación mesiánica nueva en los apócrifos, por lo tanto no agrega nada a las verdades mesiánicas
del Antiguo Testamento. Quinto, incluso la comunidad judía reconoció que los dones proféticos habían cesado en Israel antes de que se escribieran los apócrifos. Ver las citas y lo que ya hemos visto arriba. En sexto lugar, los libros apócrifos nunca se incluyeron en la Biblia judía junto con los profetas, ni en ninguna otra sección. Ningún libro profético posterior a los apócrifos los cita. Fin del punto número 6. Y punto número 7. Una pregunta. ¿Dios comete errores? No. ¿Dios intencionalmente cometería un error? Creo que no hay ni siquiera que hacer la pregunta. Pero la razón número 7 por la que no aceptamos los libros apócrifos como escritura inspirada es porque contienen errores obvios de historia y de doctrina. ¿Okay? Entonces, los amigos católicos han acudido a los apócrifos para justificar ciertos, creo yo, errores doctrinales como son los sacrificios expiatorios, como lo es el purgatorio y las oraciones a los muertos. Esto está justificado en 2 de Macabeos 12:45. La salvación por obras, como está muy claro en Tobías 12:9, que hay que dar limosna para ser salvo. Y esto debería al menos considerarse algo sospechoso, especialmente teniendo en cuenta la naturaleza polémica del Concilio de Trento. El Concilio de Trento no fue un concilio que se dio naturalmente, sino que fue una respuesta tajante y muy específica a la Reforma Protestante. Pero bueno, dejemos eso de lado. Supongamos que no dije nada hasta ahorita. Bueno, libros como Judith contienen tantos errores históricos que muchos estudiosos concluyen que debe ser una obra de ficción histórica en vez de ser una historia verdadera. Y si efectivamente fue pensado como una obra de ficción histórica, supongo que no se le puede criticar por contener tantos errores históricos. Uno de los grandes teólogos de nuestra época, ya fallecido, pero un gran crítico textual, es decir, este es el hombre que enseñó a otros cómo hacer crítica textual, es decir, cómo se reconstruyen los escritos antiguos, especialista en el Nuevo Testamento. Y dice así el doctor Metzger. Voy a permitirme leer un pequeño fragmento donde está hablando de Judith. Dice: una de las primeras preguntas que surgen naturalmente con respecto a este libro es si es histórico o no. El consenso, al menos entre los eruditos protestantes y judíos, es que este relato es pura ficción y el libro está lleno de anacronismos, improbabilidades históricas, geográficas y errores evidentes. Por ejemplo, Holofernes, un personaje, moviliza un inmenso ejército a una distancia de 300 millas en 3 días. Ok, ¿escucharon lo que dije? Un ejército de 300, ejército enorme, 300 millas en 3 días, es decir, 100 millas, que son 160 kilómetros en un día. Y eso lo hicieron durante 3 días. 160 kilómetros, ok, ya llegamos en un día. Ok, échense otra igual y otra igual, 3 veces. Eso es básicamente imposible, es una imposibilidad histórica. Las palabras iniciales del libro, cuando se consideran a la par con el versículo 2:1 en adelante y 4:2 en adelante, incluyen un disparate histórico colosal, ya que el autor ubica el reinado de Nabucodonosor sobre los asirios. En realidad era rey de Babilonia, en Nínive, y que cayó 7 años antes
de su ascenso al trono. Es decir, en un momento en que los judíos apenas regresaban de su cautiverio. En realidad, en este momento estaban sufriendo más deportaciones. Nabucodonosor nunca batalló contra los medos, como dice este libro en el 1.7, versículo 1.7, ni capturó a Ecbatna, una ciudad. La reconstrucción del templo está fechada por un anacronismo evidente, aproximadamente un siglo antes. Además, el Estado judío está representado bajo el gobierno de un sumo sacerdote y una especie de Sanedrín, que es compatible solo con una fecha después del exilio, varios cientos de años después de la presunta ubicación contextual histórica del libro. Yo les recomiendo nada más esto. Lean el libro por sí mismos y ustedes mismos digan, a ver, ¿merece este libro estar ahí? O sea, Moni, un ejército enorme que se desplace 160 kilómetros en un día. Perdón, pero ni los nazis durante el Blitzkrieg se movieron tan rápido. Es algo imposible. Así que... Chris, yo creo que estamos, perdón, un paréntesis, en una época donde antes cuando dijeron estos libros, y si les gusta y si no les gusta, pues, quedan fuera, excomulgados. Sí, excomulgados. Estamos ya en una época en donde, gracias a Dios, podemos pensar, podemos investigar y no tragarnos todo lo que nos dicen, ¿no? Entonces, sí, como dijimos al principio, con todo el respeto, y o sea, estamos analizando las cosmovisiones que obviamente, claramente se ven los errores, la falsedad y los puntos claros por los que no somos católicos y que ustedes mismos pueden ir a investigar. Estamos ahorita bendecidos en una época donde podemos hacer todo eso. Sí, y aquí hay que ver realmente si esto viene de Dios o no viene de Dios. Si esta lista viene de Dios, la voy a aceptar, con todo gusto la acepto. Pero lean por ustedes mismos estos libros, ¿sí? Y yo no estoy diciendo que sean falsos todos, pero cuando tienes errores tan garrafales o libros que ellos mismos se autodescalifican como proféticos, ahí está la respuesta. No necesito que un concilio ecuménico me diga que tienen que estar a fuerza como parte del canon, si la lógica más sencilla me está diciendo lo contrario. Y además de la lógica se nota la terquedad, ¿no? Todos los que tradujeron, los mismos autores están diciendo no, y ahí va la terquedad. Tienes sí, mucha gente de dentro que está diciendo, estos son los canónicos aceptados, estos no, pero son buenos para edificación, etcétera, ¿no? Y viene de adentro de la misma iglesia, no estamos inventando nada, ¿no? Todavía nos quedan 15 minutitos, pero antes de pasar a las preguntas, Chris, ¿quisieras concluir con algo? Bueno, yo creo que para resumir, pues los judíos a quienes Dios les encomienda los oráculos de Dios, como dice Romanos 3.2, no aceptaron los apócrifos. Jesús ni los apóstoles ni los escritores del Nuevo Testamento los aceptaron. Lo mismo sucede con San Jerónimo. Los principales doctores y teólogos, incluso eruditos católicos romanos hasta la época de la Reforma, y no fue sino hasta el Concilio de Trento en 1546. ¿Perdón, cuándo? 1546. 1546. Cuando el Concilio de Trento agrega estos libros, sí los agregó, aunque no lo admitan mis hermanos y amigos católicos, sí los agregó oficial e infaliblemente como escritura, como lo admiten incluso fuentes católicas romanas. Entonces, los apócrifos no pasan tampoco la prueba profética, y algunos incluso contienen errores garrafales de doctrina y de historia. Y esto, por supuesto, no quiere decir que los apócrifos de nuevo sean inútiles. Ciertamente lo son, pero no son escritura. Y creo que los que negamos
y los que luchamos por esta verdad, tenemos de nuestro lado la lógica, la historia y la misma posición histórica de la Iglesia Católica hasta 1546. Entonces, creo que estamos en lo correcto. Hemos estudiado este tema, como pueden ver, con mucho detalle, mucha profundidad, y estamos muy convencidos de lo que estamos diciendo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Chris. Gracias por aclararnos. Y como bien dijiste, con uno de esos nos basta para darnos cuenta. Con una sola razón es suficiente. No necesita un... A ver, pero obviamente estas tienen peso, ¿eh? Porque se van acumulando. Sí. Pero con que 2 o 3 te convenzan, o una, ya es suficiente razón para decir, aquí hay algo mal. Sí. Sí. Vamos a pasar aquí a los saludos y a las preguntas, Cris. A ver. Desde luego, adelante. Edwin Cabrera Cárdenas, hola amigos, saludos desde Cuenca, Ecuador. Saludos. Andrés Martínez Herrera, bendiciones desde Torrevieja, España. Gracias, Andrés. Un saludo a la madre patria. Enrique José Bolaños Solórzano, saludos desde Nicaragua, bendiciones. Estamos orando por ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por esas oraciones, se los agradecemos de verdad de corazón. María G. Acosta pregunta que si podemos tocar el tema de incineración. Incineración, me imagino que cremación, a lo que se refiere. Yo creo que sí. Ok. Muy rápido voy a comentar de esto porque es un tema importante. Hay mucha gente que está preocupada, sobre todo gente creyente, que piensa que tal vez está mal cremar los cuerpos de la gente. Y esto fue una creencia, sobre todo en la Edad Media, donde se pensaba que el cuerpo era necesario para poder ser resucitado. Los judíos, por ejemplo, lo que hacen es poner los cuerpos en tumbas donde los cuerpos se descomponen y después los huesos los ponen en osarios, porque su creencia es que al final de los tiempos va a haber una resurrección y esos huesos de alguna manera son necesarios para que Dios pueda resucitar a la persona. Mi creencia en cuanto a esto, y obviamente está avalada o apoyada bíblicamente, es que pues Dios es omnipotente y Dios puede restablecer cualquier cuerpo que haya sido incinerado o no. Piensen, por ejemplo, en muchos hombres célebres de la iglesia. Me viene a la mente Policarpo, uno de los descendientes de discípulos de Juan. Y Policarpo fue muerto en la hoguera. Muchos cristianos fueron muertos en el circo romano. Incluso durante la persecución del emperador Diocleciano, muchos cristianos fueron utilizados como antorchas vivas. Entonces, uno diría, bueno, estas personas tan piadosas que murieron por su fe, ¿no se les va a otorgar una resurrección porque fueron quemados? Básicamente quedaron en cenizas. Y yo diría, no. Dios tiene el poder de regenerar tanto el alma como el cuerpo, y yo no veo ningún problema bíblicamente, ninguna objeción bíblicamente. Si alguien quiere ser cremado, no veo ningún problema con eso. Pero creo que es parte de las... si alguien por cuestiones de conciencia prefiere no hacerlo, pues también es algo respetable. Creo que esto entra en las cuestiones de conciencia.